Doctor Humberto Martínez, doctor en ciencias, está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y la doctora Sofía Díaz Miranda, que siempre es un placer enorme tenerla aquí en el programa del Instituto de Neurobiología de la UNAM. ¿Cómo está, Sofía? Muy bien, muy contenta, deseando que todo este año sea para salud, sí, para bienestar y para lograr todo aquello que, como bien dices, la actitud que es otro tónico que nos hace mucho más felices, ser empáticos, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué dices? Ay, que tiene que ser amable. Sí funciona, sí algo funciona, pasa en el cerebro. Sí funciona. Doctor Humberto Martínez, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí, porque de verdad que ustedes se han dedicado, pues ya no quiero saber cuántos años, pero muchos, al estudio de nuestro cerebro, de lo que sucede en el cerebro con nuestras acciones, tanto lo que comemos, lo que dormimos, lo que hacemos, lo que nos ejercitamos. Así es, todo es un conjunto. Y acuérdate que todos estos son factores de riesgo que si no los atendemos en tiempo y forma, pues nos vamos teniendo a lo largo de nuestra vida todo el deterioro que el no atender todo lo que nos dice el organismo, nos lo va a cobrar, ¿no? Y nos lo cobra, pues obviamente con la edad. Y siempre estamos insistiendo mucho que si queremos llegar a viejos, sanos y con estas actitudes positivas, hay que invertir en todo lo que es nuestra vida, ¿no? Desde que somos jóvenes, en donde ya tenemos el cerebro con la toma de decisiones correctas. Porque acuérdate que siempre platicamos que el cerebro no madura sino hasta después de los 30 años, en donde la toma de decisiones es vital. Y es precisamente una de las edades en las cuales ahora sí somos responsables, ¿no? ¿Hasta los 30? 30 es cuando ya la toma de decisiones eso nos lo han dicho los ratones de laboratorio. De laboratorio. Esa área prefrontal, acuérdate que la parte del cerebro, la parte más nueva que tenemos en la corteza, es la última que se diferencia, eso lo sabemos. Y obviamente es donde la toma de decisiones se toma en esas redes neuronales que deben estar bien nutridas, fundamentalmente. ¿Con qué se nutre una red neuronal, Humberto? Bueno, de entrada, todo lo que ingerimos tiene distintos nutrientes, aminoácidos, lo que vienen las proteínas, las vitaminas, los minerales y pues también incluso las grasas y los azúcares. Todos estos nutrientes que vienen de la comida son aprovechados no nada más por las neuronas, sino por todas las células del cuerpo. Y es importantísimo tener nosotros un consumo básico, o sea, diario, de estas vitaminas, minerales y carbohidratos para poder nutrir a nuestras neuronas. Entonces, básicamente, todos los nutrientes que se encuentran disponibles en la comida sirven para nuestras células. ¿Hay alguno, Sofía, algún nutriente, entonces no sería nutriente, algún alimento que nos perjudique en las células? Sí, claro. Bueno, las propias células trabajan el metabolismo celular, desdoblando estos alimentos, estos aminoácidos con esta energía, y al mismo tiempo estas células están produciendo toxinas. Es un estrés oxidante, ¿no? De hecho, la vida nos oxida. Y ese metabolismo se oyó muy feo, mismos, pero tienes razón. Sí, la vida nos oxida. Y esa vida, pues, resulta entonces que esos alimentos que son tan necesarios, pues, a la hora que se metabolizan, se descomponen en los aminoácidos para la construcción de las propias proteínas, de los neurotransmisores con los que el cerebro funciona, hay desechos. Y esos desechos son capturados por las mismas células, porque las células tienen su aparato digestivo también, ¿no? Ese aparato digestivo que son unas bolsitas de enzimas para desdoblar lo que ya se gastó y expulsarlo, ¿sí? Esto lo expulsamos durante la noche, en todo el economía del cuerpo, a través del riñón, a través de la propia digestión. Pero ¿qué pasa en el cerebro? Las neuronas no pueden escupir, no pueden tener un desecho, un proceso de desecho tan efectivo. Eso lo hacen durante la noche y eso lo hacen esas bolsitas de enzimas que son lisosomas que tienen que traducirlo, tienen que expulsarlo. Y entonces las neuronas son elementos tan diferenciados, tan exquisitamente hechos, que además tienen grasa, por cierto,
que tienen que expulsarlo a través de esos lisosomas con un proceso que se llama autofagia. ¿Ves? Entonces se consumen ellos mismos y se expulsan. Está como de terror, doctor. Sí, es comerse uno mismo. Todo eso hacemos hoy en la noche. Exactamente, es una autofagia. Ajá. ¿Sí? Y eso pasa. ¿Una célula se come lo que desecha la otra? Claro, no, ella misma. Es su aparato digestivo. No, lo que desecha ella misma. Ella misma, claro. Ella misma lo desecha a través de esas bolsitas cargadas de enzimas, y esas bolsitas tienen que expulsarlas, ¿sí? Y entonces hay unos elementos fantásticos, unos soldaditos maravillosos, que son los astrocitos, que se encargan de limpiar eso y llevarlo a la sangre, y la sangre lo distribuye a los riñones, y entonces es un proceso muy largo, muy constante, constantemente se llama metabolismo cerebral, ¿sí? Y entonces todo esto que platico, consume energía. Y entonces, como consume tanta energía, necesitamos estar ingiriendo la fuente más importante de energía. ¿Cuál es? Las proteínas, fundamentalmente. Por eso nos llama tanto la atención la carne, ¿no? Ajá. Pero también la grasa, pero también el azúcar, porque el cerebro funciona con azúcar. Y regresando de la pausa, vamos a hablar justamente, ya entrando a este tema, de qué pasa con estas dietas si nada más alimentamos nuestro cuerpo y nuestro cerebro con pura grasa. Exactamente. Si no le metemos nada de azúcar, nada de carbohidratos, algo nos está fallando. Un equilibrio. Y lo que tú decías, la vida se encarga, te cobran la factura, ¿verdad? Y cara. Entonces vamos, por lo menos con conocimiento de causa. Si usted va a hacer o está pensando en hacer estas dietas altas en grasa de 0 carbohidratos, bueno, pues que sepa qué consecuencias va a llegar a tener. ¿Les parece? Muy bien. Claro. Gracias. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, nuestro número telefónico, en este momento pueden llamarnos 442-238-5255. Ahí nos pueden llamar, y si quieren mandarnos un mensaje de texto, me parece que el tema pues es muy interesante, muy importante. Muchísimas personas hemos hecho esta dieta sin conocer los resultados o lo que nos pueda perjudicar. 442-676-0392. Está usted aquí en confianza. Hacemos una pausa, no nos tardamos nada, regresamos. Ahora sí, regresamos de lleno al tema. ¿Piensa usted hacer una dieta alta en grasas? Bueno, pues aquí los expertos y lo que han estudiado en el Instituto de Neurobiología de la UNAM Campus Juriquilla, bueno, pues nos van a decir qué es lo que pasa con esta grasa en nuestro cerebro. Explícanos, doctor Humberto Martínez, por favor, ¿qué sucede con la grasa? Bueno, para empezar, hay que destacar que el cuerpo es una maquinaria increíble y se va a adaptar a todas las condiciones en las que se vea sometido. Algunas les van a costar más trabajo, otras menos trabajo, y un caso de ellas en las que se puede adaptar fácilmente es a la alimentación. Entonces, el cuerpo funciona de cierta forma, y cuando uno empieza a proporcionar un nutriente en exceso, en este caso grasas, todo el metabolismo empieza a ser distinto. Esto, primeramente, para evitar un impacto nocivo. Sin embargo, si esta alimentación se vuelve crónica por mucho tiempo, puede llegar a ya no funcionar esta protección que ofrece el cuerpo y empieza a desencadenar pues, otro tipo de problemas ya a nivel de salud. Lo que nosotros hemos visto en los ratoncitos, porque la manera en que hemos estudiado esto ha sido dar dietas específicas con ingredientes controlados. ¿Cómo es esto? Una dieta con un alto porcentaje de grasa, pero equilibrado en los otros nutrientes. Y otra en que tenga mucha grasa y aparte azúcares como fructosa, que es la que usualmente encontramos en bebidas saborizadas, también para ver qué efecto tendrían sumar estos dos componentes. O sea, tienen varios grupos de ratones. Exacto. A unos les dan mucha grasa, a otros fructosa con grasa. Okay. Y nuestros controles, que son como un individuo, que representarían un individuo sano que se alimenta balanceadamente. Lo que empezamos a distinguir, evidentemente, es que estos ratoncitos que alimentan de mucha grasa o de la combinación de la grasa y la fructosa,
Después de tiempo empiezan a tener alteraciones metabólicas que de cierta manera predisponen al animalito a tener una especie de diabetes. Es decir, se le incrementa la resistencia a insulina, los niveles de glucosa en sangre se van a tope, empieza a haber problemas para controlar la alimentación, es decir, el ratón empieza a comer y a comer, y eso produce un aumento de peso. E igual que en los humanos, los ratoncitos también aumentan considerablemente de peso y se vuelven obesos. Y ¿es lo que podemos llamar en las personas el rebote después de hacer una dieta? Pues esa cuestión del rebote sí está muy relacionada precisamente con la alimentación que controla el cerebro. O sea, restringes mucho un alimento que cuando se lo das te vas para arriba, en kilos. Por una parte. Pero por otra parte, ya pasaste el periodo permisivo de adaptación. O sea, es muy crítico. Hablar de ese rebote significa romper lo normal, ¿no? Y luego tratar de adaptarlo, y luego ya te quedas con digamos, el requisito del aumento del peso. Ahora, regresa esos procesos, es pesadísimo. Sí. Es una vuelta sin regreso. Y luego empieza el organismo humano a decir, bueno, ya está el páncreas, el riñón, la resistencia a la insulina, ya todo el metabolismo está alterado, y entonces el cerebro tiene un mensaje inmediato que es adáptate. Y entonces empieza un sistema como de desesperanza. Esto es límbico, Humberto. En el ratón lo hemos visto porque se dejan, por ejemplo, si los queremos poner en pruebas de nado, se abandonan. No hacen nada. No. Y entonces esto lo interpretamos nosotros como que ya ha perdido la motivación del individuo. Y entonces, ¿qué haces? Bueno, pues entonces ahora se echa a andar otro mecanismo que es central, que es importante, que es límbico, y es ahora el placebo. Voy a consumir lo único que me satisface. Y entonces empiezas ahora a comer, es otro mecanismo que desencadena la amígdala, el límbico, el hipocampo, todo esto, y esta toma de decisiones, y entonces la persona entra en un círculo vicioso de seguir consumiendo, y entonces estás comiendo esa desesperanza. Sí. Y esto es real. Sí. Esto no es de piensa que no te va a dar desesperación, te da desesperación por comer, y por comer el grupo de alimentos que castigaste durante mucho tiempo, ¿cierto? Así es, y entonces eso es lo único que, por ejemplo, el que empieza a tomar los diabéticos, ¿no? El azúcar, que eso es lo más claro. Siempre habrá un diabético que esté buscando el azúcar. ¿Por qué? Sí. Porque hay una insatisfacción de sus receptores, por eso se llama la resistencia a la insulina. Ya los receptores ya no los produce la síntesis de proteínas del cerebro, ya no te está produciendo esos receptores, y entonces ya se perdió esa absorción que va a hacer trabajar a las neuronas. Entonces, como se pierde el mensaje, entonces es insatisfacción, es una insatisfacción general de querer seguir consumiendo. ¿Qué pasa? La sangre se vuelve densa por la gran cantidad de azúcar que nunca va a pasar a las neuronas. ¿Y esta sangre densa en qué se va a traducir? No, pues en una presión arterial elevada. Viene toda esta cuestión oxidación del cuerpo en general. ¿Problemas de colesterol? Colesterol también, pueden aparecer triglicéridos. Y pues a la larga mucho problema renal. Sobre todo, de hecho, México tiene, en los casos de diabetes usualmente evolucionan a fallas renales, entonces sí tiene mucho impacto esta cuestión del azúcar. Aquí hay algo muy interesante, doctora, con lo que usted menciona, y yo le pongo el ejemplo aquí a ustedes. ¿Cómo saber si mis dietas, que usualmente estas dietas son hipercalóricas, qué quiere decir? Son un gran contenido de calorías. ¿Cómo sé que mi dieta, que está siendo hipercalórica, de alguna manera me ha afectado a nivel cerebral? Yo les pongo ese ejemplo. Vas a un restaurante, ordenas algo
Y en cuanto te sirven, ves el plato pequeño. Solo con mirarlo, la percepción y esto, y el cerebro inmediatamente dice, no me voy a llenar. Justo estaba pensando en eso. Esto no me va a llenar nada. Ya estoy pensando en el siguiente plato. Eso es el paso, el salto que menciona la doctora hacia el seguir comiendo. Eso es lo que hace la comida. Hay investigaciones que han demostrado que esta sensación o estos cambios a nivel cerebral del placer que produce comer, este tipo de alimentos ricos en grasas, en azúcares, se asemeja mucho al consumo de drogas y activa zonas del cerebro límbicas que son las que participan en la adicción a las drogas. Como tal, no hay una adicción a la comida, pero sí hay una estimulación cerebral que incita a comer. Sí hay quienes comemos mucho más que otros. No, sí, claro. Pero eso es producto de tu propio metabolismo. ¿Pero eso por qué? Porque tienes un aparato digestivo que digiere rapidísimamente, tienes un contenido de enzimas que desdoblan los alimentos y vas al baño más veces. Qué bueno, aleluya. Sí. Pero hay personas que no, ¿sí? Y entonces, a la hora que el alimento queda en el tracto digestivo, hay mayor absorción, pasa al hígado, la gluconeogénesis que hace, pues esto que me sobra lo mando a almacenar como grasa. Y entonces viene la obesidad. Y entonces viene la obesidad, exactamente. Pero entonces es un círculo que hay que romper. Siempre es un círculo vicioso. Y por eso el cuerpo tiene que trabajar con estos balances siempre. Decimos que es una homeostasis negativa. O sea, ya paro de comer porque ya no lo voy a digerir, porque ya no lo necesito. Pero eso, imagínense por favor que la imagen, que el mensaje que te está diciendo el intestino, de que estoy absorbiendo, lo estoy mandando al hígado, estoy haciendo todo mi trabajo, hacer el bolo para el desecho que ya no voy a usar, ¿sí? Es una latencia. Pasa un tiempo que de aquí a que se comunica el estómago a través del nervio vago al cerebro, a lo que es el cerebro sensorial, que es el tálamo, pasa tiempo. Y mientras sigues comiendo. ¿Por qué? Porque has desarrollado un círculo vicioso de decir, esto no, como ya hay un prejuicio, esto no me va a llenar. Sí. Entonces váyame trayendo, ¿no? Esto, otro y lo otro demás. Y esto es totalmente mental, pero además de que es mental, es porque ya entraste, ya lo hiciste una vez, ya lo hiciste 2 veces, ya lo hiciste 3 veces, ya creaste un hábito. Sí. ¿Es cierto que el estómago se va haciendo grande? ¿Que mientras más comes, más grande se hace? ¿O esto es un mito? Está hecho de músculo liso el estómago. Sí. El músculo liso, ciertamente, después de tanto estarlo estirando, ciertamente se vuelve un poco más, pero dentro de límites, ¿sí? La panza que tenemos, o sea, esto es tejido adiposo, esto es relajamiento del tejido liso, ¿no? Muscular, que hemos perdido el detalle del tono muscular, ¿no? Pero esto ya es una, digamos, se desparrama los mesenterios, es tejido te vuelves elástico. panzón, que además los mexicanos tendemos a ser panzoncitos. No, sí. Porque también tenemos de raza, ¿no? Eso de hecho es algo muy interesante porque en lo que hemos visto en ratones es cuando uno consume mucha grasa, pero bajo contenido de carbohidratos, hay un desarrollo diferente de obesidad respecto cuando hay combinación. Entonces, uno come mucha grasa y empieza a notar cómo toda la grasa del cuerpo en todas las áreas se acumula. Empieza a aumentar la adiposidad en todo el cuerpo. Pero curiosamente, cuando uno combina grasas con azúcares en proporciones elevadas, pasa algo completamente distinto. Parece ser que toda la acumulación de grasa se envía de manera preferencial a la zona abdominal. ¿Tenemos más células grasas ahí o qué pasa? Adipocitos. Hay adipocitos también, pero más bien en lugar de que se acumule en los brazos o a los lados, se empieza a optar por acumularlo en el abdomen, en la parte de los dentro, alrededor de los órganos. Y eso es lo más dañino, cuando hay mucho tejido adiposo alrededor de los órganos. Eso es algo que hacen el comer de manera distinta en exceso estos nutrientes. No es lo mismo comer solamente grasa que comer grasa con más azúcares. Y más la fructosa, que esa es ahorita definitivamente. Que son los refrescos y el azúcar refinado. Y las frutas también. Sí, hay quien dice, no, las frutas son muy sanas. Sí, a ver, cómete 1 kilo de
mangos, Agua de fruta con azúcar adicional. aparte agua de El azúcar. jugo de naranja tiene un contenido enorme de azúcares, sí, pero de fructosa, fundamentalmente. Entonces, hay que entender que no es lo mismo, y qué bueno que ya dan dosis, ¿no? De vasos, ¿cómo quieres Sí. su jugo, no? Chico grande, de 120 mililitros o de cuántos. Eso ya, bueno, es una señal. Sofía, nos queda un minuto. Dinos, por favor, o díganos recomendaciones generales para las personas que seguramente somos la mayoría, que dices, me eché 2 kilitos en diciembre, quiero bajar de peso. Exacto. Pero de una manera sana. Sí. ¿Por qué empezamos? Yo recomendaría tratar de crear ese hábito de racionar o de medir la cantidad de alimento que consumimos. O sea, no mucha comida. No mucha comida, puede ser algunos taquitos, pero en lugar de comerse 6, 7, 2 taquitos, algo por el estilo, ¿no? Y ejercicio, siempre promover Acompañado. el ejercicio físico es indispensable. Pues, para la Y en salud. este tema de grasas y azúcares combinados, ¿no? ¿Qué? Las grasas que no sean saturadas. De hecho, la grasa de cerdo no es el enemigo público número 1 para nosotros. De hecho, estamos hechos, los tamales, es nuestra idiosincrasia. Ya nuestro cuerpo está adaptado a la grasa del O sea, cerdo. tamales sí, pero, sí, pero uno, no no 10. No 10. Ok. Ni Se el de va más con la oaxaqueño. cantidad que con la... Esa, Mira, calorías. si quieres comer Contar 3 calorías variedades. antes así era, ¿no? Exacto. Sí. 3 tipos de tamales, entonces cómete un cuarto de cada uno, pero no te comas los 3 enteros, Sí. ¿no? Eso es Sí, fundamental. es reeducarlos. Pues yo les agradezco muchísimo. ¿Alguna página que nos puedan dar en donde podemos localizarlos? En el Instituto de Neurobiología. En la página del instituto, ahí en el Instituto de departamento. Neurobiología de la UNAM. Estamos en el Departamento de Neurobiología del Desarrollo y Neurofisiología. Ahí está los temas, ahí también están. Ahí están, perfecto. Pues les agradezco muchísimo y aquí los tendremos próximamente porque sí, eso que estudian con ratas, que somos tan parecidos a los humanos, me encanta. No, primero decía, no, Sofía, no me digas eso, pero de que somos parecidos por lo menos en Claro nuestro que cerebro. sí. Muchísimas gracias. No, Vámonos sí. al otro lado del estudio. Ana Rangel ya está súper lista con su invitada.